Buen día, mi nombre es Carol Lorenzo Urrutia Monroy, soy estudiante en la licenciatura en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Actualmente me encuentro cursando la materia de Auditoría de los Estados Financieros impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría, y a continuación les voy a dar la presentación de revisión de cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son obligaciones financieras que una empresa tiene con terceros, generalmente proveedores, como resultado de la compra de bienes o servicios a crédito. Esto significa que la empresa ha recibido productos o servicios, pero que aún no ha realizado el pago correspondiente de los mismos. Se consideran un pasivo dentro del balance general y representan el monto que la empresa debe pagar en el futuro por las transacciones realizadas. Estas cuentas por pagar son esenciales para la gestión del flujo de caja y reflejan la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos financieros a corto plazo. Clasificación. Para esta auditoría tenemos que tener en cuenta la clasificación de las cuentas por pagar. Esta según el tipo de velación o naturaleza de la deuda, por lo que las cuentas por pagar comerciales son las obligaciones derivadas de la compra de bienes o servicios directamente relacionados con la operación principal del negocio, como los insumos, materias primas, productos para la reventa o servicios de mantenimiento. Por ejemplo, si una tienda compra productos a sus proveedores para luego venderlos, el saldo pendiente de pago se registra como cuentas por pagar comerciales, mientras que las cuentas por pagar no comerciales son las deudas que la empresa tiene por actividades que no están directamente relacionadas con la operación principal del negocio, como activos fijos, servicios financieros, préstamos bancarios, impuestos, arrendamientos o servicios públicos. Estas no están vinculadas a la producción o comercialización de bienes, sino a los compromisos operativos o financieros de la empresa. Por lo que entonces, la diferencia principal entre estas cuentas va a radicar en el origen de la deuda. Las comerciales se generan por la actividad central, mientras que las no comerciales van a provenir de otras obligaciones financieras. ¿En qué casos se va a necesitar de una auditoría? Las cuentas por pagar pueden requerir de una auditoría para asegurar su exactitud, integridad y el cumplimiento de las normas financieras. Los principales casos en que se justifica una auditoría de cuentas por pagar van a ser los siguientes: por requerimientos regulatorios o de cumplimiento. Cuando las leyes o regulaciones locales exigen auditorías periódicas, especialmente en sectores regulados como finanzas, seguros o salud, ya que esta auditoría garantiza que las cuentas por pagar cumplan con las normativas en contabilidad. Auditoría anual o externa, que generalmente ocurren al final de cada periodo fiscal e incluyen la revisión de cuentas por pagar para validar la precisión de los pasivos en los estados financieros. Esto para asegurar la veracidad de la información reportada a inversores, accionistas y otros interesados. Detección de fraudes o errores. Cuando hay sospechas de fraude o irregularidades como pagos duplicados, pagos a proveedores inexistentes o precios inflados, una auditoría de cuentas por pagar puede ayudar a identificar y corregir problemas de control interno. Cambio en la administración o reestructuración. Si una empresa experimenta cambios significativos en su administración o una reestructuración, una auditoría puede ser necesaria para evaluar el estado financiero y la situación de las deudas con terceros. Aumento significativo en las cuentas por pagar. Si las cuentas por pagar muestran un incremento inusual o continuo, una auditoría puede ayudar a analizar las causas, revisar la necesidad de ajuste o verificar si los procedimientos de pago y control interno están siendo cumplidos. Adquisición o fusión. En procesos de adquisición o fusión,
Las cuentas por pagar deben de ser registradas y revisadas para obtener una valoración adecuada de las deudas y obligaciones de la empresa, evitando sorpresas financieras. Solicitudes de financiación. Cuando una empresa busca financiación o un préstamo importante, los acreedores o instituciones financieras pueden requerir una auditoría para asegurar la exactitud y confiabilidad de las cuentas por pagar y la situación financiera en general de la institución. Ahora exploremos algunas de las cuentas por pagar. En cuanto a proveedores, la auditoría de la cuenta de proveedores verifica los pasivos de la empresa derivados de la compra de bienes y servicios que son necesarios para su operación, además de que evalúa la exactitud y la validez de las deudas comerciales pendientes de pago. Los objetivos que persigue incluyen confirmar que todos los pasivos comerciales se han registrado correctamente. Verificar la exactitud de los saldos mediante la comparación con las cuentas de los proveedores. Asegurar que las políticas de pago y de control interno se cumplan en la gestión de proveedores e identificar y corregir posibles errores o fraudes. Auditoría de la cuenta de acreedores. Esta auditoría se enfoca en los pasivos que la empresa tiene con acreedores distintos a los proveedores, como obligaciones de financiamiento o préstamos que no están relacionados directamente con la operación comercial. Sus objetivos específicos van a incluir comprobar que todas las deudas con acreedores están adecuadamente registradas y reflejadas en los estados financieros. Confirmar que las condiciones de pago, intereses y otros términos contractuales se cumplan. Evaluar el cumplimiento de las políticas de control interno para minimizar errores o fraudes. Verificar que los pagos a acreedores estén registrados en el periodo adecuado. Auditoría a la cuenta de impuestos por pagar. Esta auditoría revisa los pasivos fiscales de la empresa, incluyendo impuestos pendientes y obligaciones tributarias. Es esencial para asegurar que la empresa cumpla con sus responsabilidades fiscales y para evitar las sanciones correspondientes. Sus objetivos específicos incluyen verificar que la empresa ha calculado correctamente sus obligaciones fiscales y las haya registrado adecuadamente. Confirmar que todos los impuestos por pagar se cumplan dentro de los plazos establecidos por las autoridades fiscales. Revisar que los pagos de impuestos coincidan con la documentación de respaldo como declaraciones fiscales. Y detectar posibles errores en el cálculo de impuestos o en la declaración de ingresos y gastos. Auditoría a la cuenta de intereses por pagar. La auditoría de intereses por pagar revisa las deudas relacionadas con intereses acumulados sobre préstamos o financiamientos que aún no se han pagado. Entre sus objetivos específicos encontramos confirmar que los intereses por pagar se calculan y registran con precisión de acuerdo con los términos contractuales de los préstamos. Asegurar que los intereses se registran en el periodo adecuado según el principio de devengo. Evaluar que los pagos de intereses estén correctamente reflejados en los estados financieros y no presenten omisiones. Y revisar que los términos de pago de intereses sean los pactados con las instituciones financieras o acreedores. Programa de auditoría para las cuentas por pagar. Un programa de auditoría para las cuentas por pagar
Establece los procedimientos que se deben seguir para revisar, evaluar y verificar la exactitud y validez de estas cuentas dentro de los estados financieros. Los pasos en un programa de auditoría para estas cuentas y el procedimiento que conlleva cada uno de ellos es el siguiente. Planeación y revisión previa. Aquí se define el alcance de la auditoría y los procedimientos a aplicar y los recursos necesarios. Los procedimientos a emplear incluyen revisar el manual de políticas y procedimientos para las cuentas por pagar de la empresa, revisar los estados financieros anteriores para entender la naturaleza y comportamiento histórico de estas cuentas, identificar y evaluar los riesgos asociados con las cuentas por pagar, como el fraude o los errores en registros, y solicitar el libro mayor de cuentas por pagar y un listado detallado de las cuentas al final del periodo. Revisión de controles internos. Se evalúa la efectividad de los controles internos relacionados con las cuentas por pagar para asegurar que se cumplen las políticas y los procedimientos de la empresa. Su procedimiento incluye revisar la documentación de controles internos sobre los procesos de compras y pagos, verificar la existencia en una separación de funciones entre las áreas de compra, cuentas por pagar y tesorería, revisar que haya aprobaciones de nivel adecuado para las facturas y órdenes de compra, y realizar entrevistas con el personal involucrado para entender el proceso y las posibles áreas de riesgo. Confirmación de saldos con proveedores. Se busca asegurar que los saldos registrados de las cuentas por pagar sean correctos y concuerden con los registros de los proveedores. Su procedimiento busca seleccionar una muestra de clave de proveedor y hacer envío de confirmaciones de saldo, solicitando la verificación del saldo pendiente al final del periodo, y comparar las respuestas recibidas con los registros de la empresa y seguir los procedimientos de investigación para cualquier diferencia. Revisión de documentación de compras y pagos. Aquí se verifica que cada cuenta por pagar registrada esté respaldada con la documentación adecuada. Su procedimiento incluye seleccionar una muestra de las cuentas por pagar y revisar la documentación de respaldo como órdenes de compra, facturas y comprobantes de recepción de bienes o servicios. Asegurar que las facturas revisadas cumplan con los requisitos fiscales y contables. Verificar que los bienes o servicios registrados realmente hayan sido recibidos por la empresa. Y comparar las fechas de las facturas con los registros contables para confirmar el cumplimiento de la norma de devengo o acumulación. Pruebas de corte. Se confirma que las cuentas por pagar se registran en el periodo contable correcto y que no existen errores en el corte de fin del periodo. Su procedimiento incluye revisar las cuentas por pagar registradas durante el final del periodo y al inicio del siguiente. Comparar facturas fechadas en el último mes del periodo con los registros contables para asegurar que están reflejadas en el periodo adecuado. Y revisar pagos realizados al inicio del siguiente periodo para verificar si corresponden a la cuenta por pagar del periodo anterior. Análisis de antigüedad de saldos. Aquí se evalúa la antigüedad de los saldos pendientes para identificar posibles problemas en la gestión de pagos. Procedimiento. Solicitar el reporte de antigüedad de cuentas por pagar al final del periodo. Analizar el informe para verificar cuentas vencidas o con saldo pendiente de larga duración. Investigar las razones de saldos antiguos, ya que podrían indicar problemas de flujo de efectivo o disputas con proveedores. Revisión de pagos y cancelaciones. Este paso asegura que los pagos registrados coincidan con las cuentas por pagar y que no haya pagos duplicados ni faltantes. Su procedimiento incluye
Seleccionar una muestra de pagos realizados durante el periodo de auditoría. Revisar los registros de pagos y comparar con las facturas y documentos de soporte. Confirmar que los pagos cancelen correctamente las cuentas por pagar correspondientes y verificar que los pagos estén debidamente autorizados y registrados en el periodo adecuado. Revisión de ajustes y notas de crédito. Se confirma que los ajustes y notas de crédito a las cuentas por pagar estén correctamente documentados y justificados. Su procedimiento consiste en revisar todos los ajustes realizados en las cuentas por pagar, como notas de crédito de proveedores o devoluciones de productos, y asegurar que los ajustes tengan la documentación de respaldo correspondiente y que estén autorizados por el personal competente. Identificación de transacciones inusuales. Se detectan las transacciones que pueden ser indicativas de errores, fraudes o situaciones irregulares. Dentro de su procedimiento, se revisa el libro mayor de cuentas por pagar en busca de transacciones inusuales como pagos elevados a proveedores no frecuentes o cambios de saldo abruptos. Y se analiza y corrobora la legitimidad de transacciones que se consideran fuera de lo común. Conclusión y emisión de informe de auditoría. Se emite un informe con los hallazgos y recomendaciones para mejorar la gestión y control de las cuentas por pagar. Su procedimiento incluye elaborar un informe de auditoría detallada, indicando hallazgos y riesgos y recomendaciones. Y se presenta el informe de la administración ofreciendo recomendaciones para corregir las debilidades encontradas y mejorar el control interno sobre las cuentas por pagar. Riesgos de la auditoría. Riesgo de existencia o validez. Es el riesgo que algunas cuentas por pagar registradas no existan realmente, lo cual puede ocurrir si la empresa incluye compras ficticias o registra cuentas por pagar que ya no son válidas. En cuanto al riesgo de fraude, este se puede presentar cuando el personal manipula las cuentas por pagar con el fin de mejorar la percepción financiera de la empresa, como por ejemplo, inflar los saldos o registrar compras falsas. Riesgo de no cumplimiento normativo. Si las cuentas por pagar no cumplen con los principios contables y normativos, pueden generar sanciones o afectaciones en la reputación de la empresa, además de que puede llevar a la empresa a prácticas de pago desorganizadas y riesgos de fraude. Riesgo de evaluación de control interno. Este riesgo puede darse si la misma persona está encargada de la creación de órdenes de compra, del registro de facturas y la autorización de pagos, además de que la falta de controles robustos para la aprobación y verificación de cuentas puede permitir errores o manipulación. Riesgo de falta de documentación de respaldo. Si faltan documentos de respaldo como factura, órdenes de compra o contratos, puede ser difícil confirmar la validez de los pagos registrados, por lo que para mitigar el riesgo es necesario realizar una verificación documental exhaustiva y solicitar los documentos faltantes o la evidencia de los pagos en caso de que no estén disponibles. Riesgo de incumplimiento de políticas y procedimientos. El incumplimiento de las políticas internas o de los procedimientos establecidos puede llevar a errores o ineficiencias en la gestión de cuentas por pagar, por lo que se debe de asegurar de que el personal esté capacitado en las políticas y procedimientos y realizar revisiones periódicas para verificar el cumplimiento. Normas internacionales de auditoría. Las normas internacionales de auditoría establecen principios y procedimientos que guían el trabajo del auditor para la revisión de las cuentas por pagar. Cada una de estas normas contribuye al proceso de auditoría
permitiendo que el auditor evalúe el riesgo, obtenga evidencia suficiente y aplique los procedimientos adecuados para verificar la exactitud y validez de las cuentas por pagar. La NIA 500, Evidencia de Auditoría, ayuda a obtener evidencia suficiente y adecuada para respaldar la existencia y exactitud de estas cuentas. La NIA 240, Responsabilidades del auditor con respecto al fraude, ayuda a identificar y mitigar riesgos de fraude específicos a las cuentas por pagar. La NIA 315, Identificación y evaluación de los riesgos de error material, permite evaluar los riesgos de error material y entender los controles internos en torno a estas cuentas. Mientras que la NIA 330, Respuestas del auditor a los riesgos evaluados, guía a la respuesta de riesgos identificados aplicando procedimientos de auditoría detallados y específicos. Conclusión. Para concluir, entonces, se puede decir que la auditoría de las cuentas por pagar busca garantizar que los estados financieros reflejen de la manera más confiable las obligaciones financieras de la empresa, brindando una confianza a los usuarios de los estados financieros sobre la solvencia y el manejo responsable de las cuentas de las obligaciones financieras de la empresa. Muchas gracias por su atención.